La masiva arena en Nexus Prime se extendía como un cañón de metal bajo los soles gemelos. 50,000 alienígenas abarrotaban las gradas, sus voces creando un estruendo atronador que sacudía el suelo. El foso de combate circular en el centro tenía el tamaño de un campo de fútbol, cubierto de arena roja que había absorbido la sangre de incontables batallas a lo largo de los siglos. La almirante Kate Morrison estaba sentada en la sección diplomática, su uniforme azul destacaba entre las coloridas túnicas y armaduras de los dignatarios alienígenas. Observaba a la multitud con ojos atentos, tomando notas mentales de todo lo que veía. Era su primera vez en Nexus Prime, y estaba aprendiendo rápidamente que todo aquí giraba en torno al combate. El anunciador flotante se deslizó sobre el suelo de la arena, su cuerpo similar a una medusa pulsando con colores brillantes mientras hablaba a través de un amplificador de voz. Ciudadanos de la galaxia, bienvenidos a otro glorioso día de combate. Hoy seremos testigos de desafíos por 3 sistemas estelares, 2 rutas comerciales y los derechos de minería de los ricos mundos del sector Kepler. Kate sintió un nudo en el estómago al oír la mención de Kepler. Por eso estaba aquí. La Tierra necesitaba desesperadamente esos derechos de minería. Sus naves coloniales esperaban, cargadas de familias listas para empezar nuevas vidas entre las estrellas. Pero sin los metales raros que se encontraban en Kepler, esas naves permanecerían en el muelle durante décadas. A su alrededor, alienígenas de docenas de especies vitoreaban y hacían apuestas. Los altos y elegantes Ayari parecían esculturas de cristal vivientes, su piel reflejando la luz en patrones de arcoíris. Los masivos Tulan jadeaban a través de aparatos de respiración, su corpulencia requiriendo asientos reforzados. Los cebrites, de aspecto insectoide, chasqueaban sus mandíbulas con excitación, sus ojos compuestos brillando. Pero todas las miradas se volvieron hacia la entrada de la arena cuando unas pesadas puertas de metal comenzaron a abrirse con un chirrido. La multitud guardó silencio, y luego estalló en vítores ensordecedores. A través del humo y el polvo caminó Vexar, el campeón imparable del Imperio Cronar. Kate había visto fotos, pero nada la había preparado para la realidad. Vexar medía 2,4 metros de altura, su cuerpo reptiliano cubierto de placas de armadura natural que parecían capaces de detener balas. Sus garras eran tan largas como cuchillos de cocina, y sus ojos amarillos poseían la fría inteligencia de un depredador que nunca había conocido la derrota. Cicatrices cubrían su piel, pero ninguna parecía reciente. No había sido herido de gravedad en combate en décadas. «Contemplad a Vexar», rugió la voz del anunciador. 50 años invicto, 300 victorias. Ningún contendiente ha durado más de 10 minutos contra el poder de los Cronar. La multitud coreaba su nombre mientras Vexar levantaba sus enormes brazos. Se movía con la confianza de alguien que nunca había dudado de su propia fuerza. Su presencia dominaba la arena, haciendo que todo lo demás pareciera pequeño y frágil. Un anciano diplomático Ayari se inclinó hacia Kate, sus rasgos cristalinos captando la luz. Su especie es nueva en este sector, almirante Morrison. Debería entender cómo funcionan las cosas aquí. Cuando la discusión civilizada falla, resolvemos las disputas a través del combate. Ha mantenido la paz durante más de 1000 años. Kate asintió cortésmente. Y los Cronar siempre ganan estas disputas. El Ayari río, un sonido como de campanas de viento. Siempre. Ninguna especie ha producido un guerrero capaz de desafiarlos. Los Tulan son fuertes, pero demasiado lentos. Los cebrites son rápidos, pero demasiado frágiles. Nosotros, los Ayari, preferimos evitar la violencia por completo. En cuanto a las otras especies, dijo, agitando una mano con desdén, ninguna tiene guerreros dignos de mención. ¿Y qué hay de los humanos?, preguntó Kate en voz baja. La pregunta provocó la risa de varios alienígenas cercanos que la habían oído. Un masivo Tulan se giró en su asiento, su aparato de respiración siseando. Humanos, su especie es diminuta, blanda. No tienen armadura natural, ni garras, ni veneno. ¿Qué podrían ofrecer en combate contra un Cronar? Kate no respondió, pero su mano se movió hacia el dispositivo de comunicación en su cinturón. Había venido a Nexus Prime con la esperanza de negociar los derechos de minería de Kepler. Los Cronar los poseían por derecho de conquista y exigían precios que llevarían a la bancarrota el programa colonial de la Tierra. Pero al ver a Vexar en la arena, Kate comenzó a considerar otras opciones. El primer contendiente entró en la arena. Un enorme guerrero Tulan, casi tan grande como Vexar, pero cubierto de una armadura de metal que brillaba bajo las luces de la arena.
La multitud aplaudió cortésmente, pero sin verdadero entusiasmo. Todos sabían cómo terminaría esto. La pelea duró 4 minutos. El Tulan era fuerte y estaba bien armado, pero Bexar se movía como un rayo líquido. Sus garras encontraron los huecos en la armadura con precisión quirúrgica. Cuando terminó, el Tulan yacía inmóvil en la arena roja, vivo, pero completamente derrotado. El segundo contendiente fue un guerrero Zeporite, que confiaba en la velocidad y la agilidad en lugar de la fuerza bruta. Duró 6 minutos antes de que el alcance y la sincronización superiores de Bexar resultaran decisivos. El guerrero insectoide fue sacado de la arena en una camilla, sus ojos compuestos apagados por la inconsciencia. Durante el descanso entre peleas, Kate activó su comunicador. El dispositivo la conectó directamente con su nave en órbita alrededor de Nexus Prime. Doctora Chan, ¿está monitoreando las transmisiones de la arena? La voz de su oficial científica llegó con claridad. Sí, almirante. He estado analizando los patrones de combate. El campeón Cronar muestra una velocidad y una conciencia táctica notables. Sus ventajas físicas son sustanciales, pero su dominio psicológico podría ser aún más importante. Cada contendiente entra en la arena ya medio derrotado por su reputación. ¿Qué hay de nuestro pasajero especial? ¿Está listo si es necesario? Hubo una pausa. El sargento Carter todavía está en criosueño, almirante. Pero sus lecturas médicas son estables. Si está considerando lo que creo que está considerando. No estoy considerando nada todavía, dijo Kate. Aunque ambas sabían que eso no era del todo cierto. Solo siga monitoreando. La tarde continuó con más peleas. Bexar se enfrentó a 5 contendientes más de diferentes especies. Ninguno duró más de 8 minutos. Con cada victoria, su dominio se hacía más completo. La multitud comenzó a corear su nombre entre peleas y las apuestas por sus oponentes se volvieron casi inexistentes. Mientras los soles comenzaban a ponerse, proyectando largas sombras sobre la arena, el anunciador pidió los desafíos finales. ¿Hay algún otro guerrero lo suficientemente valiente como para enfrentarse al poder de Bexar? ¿Alguna otra especie dispuesta a ponerse a prueba contra la supremacía Cronar? La arena quedó en silencio. Kate podía sentir el peso del momento. La Tierra necesitaba esos derechos de minería. Su gente necesitaba que esas naves coloniales despegaran. El futuro de la expansión humana en este sector de la galaxia pendía de un hilo. Se levantó lentamente, su movimiento captando la atención de los alienígenas cercanos. Deseo desafiar formalmente a los Cronar por los derechos de minería del sistema Kepler. El anuncio provocó una oleada de sorpresa en la sección diplomática. El anciano diplomático la miró conmocionado. Almirante Morrison, seguramente no habla en serio. Su especie no tiene ningún guerrero presente. Y aunque lo tuvieran. Si tenemos un guerrero presente, dijo Kate, su voz resonando con claridad en el repentino silencio. Invoco formalmente el derecho de desafío por combate en nombre de la humanidad y la Federación Terrana. La voz del anunciador retumbó en toda la arena. Tenemos un desafío. Los humanos solicitan los derechos de combate por el sector Kepler. Por un momento, toda la arena guardó silencio. Luego, la risa comenzó a extenderse por la multitud. Empezó siendo pequeña, pero creció hasta que 50,000 voces alienígenas se reían de la idea de que un humano desafiara el dominio Cronar. Incluso Bexar parecía divertido, sus ojos amarillos brillando con lo que podría haber sido humor. Kate volvió a sentarse, ignorando las risas a su alrededor. Su mano se movió de nuevo hacia su comunicador. Doctora Chan, inicie los procedimientos de reanimación para el sargento Carter. Parece que lo vamos a necesitar después de todo. La multitud seguía riendo mientras las luces de la arena comenzaban a atenuarse para la noche. Pero Kate Morrison no se reía. Estaba pensando en un pequeño humano en criosueño a bordo de su nave y preguntándose si la galaxia estaba lista para descubrir en qué se había convertido la humanidad durante su largo ascenso a las estrellas. La nave diplomática humana Nuevo Horizonte flotaba silenciosamente en órbita alrededor de Nexus Prime. Su pulcro casco blanco reflejaba la luz de los soles gemelos mientras se movía por el espacio como una aguja en comparación con las masivas naves alienígenas cercanas. Dentro de la estrecha sala de conferencias, la almirante Kate Morrison se enfrentaba a sus oficiales superiores a través de una mesa de metal que también funcionaba como una unidad de visualización holográfica. La doctora Lisa Chan se ajustó las gafas y negó con la cabeza. Almirante, con todo el debido respeto, esto es una locura.
Acaba de desafiar a un guerrero que nunca ha perdido una pelea. Los datos médicos que he recopilado sobre la fisiología cronar muestran una densidad ósea 3 veces superior a la de los humanos, una eficiencia de fibra muscular que apenas podemos medir y reflejos que bordean lo sobrehumano. El coronel Jaque Martínez se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. La doctora tiene razón, Kate. He visto las grabaciones de las peleas. Este Bexar se mueve como una máquina diseñada para matar. Nuestros mejores luchadores humanos durarían, quizás 2 minutos contra algo así. Kate estudió la pantalla holográfica que mostraba la arena muy abajo. Pequeñas figuras se movían sobre la superficie de Nexus Prime como hormigas. ¿Qué otra opción tenemos, Jaque? Los Cronar quieren 50.000 millones de créditos por esos derechos de minería. La Tierra no tiene esa cantidad de dinero. Todo nuestro programa de expansión colonial muere sin acceso a los recursos del sector Kepler. Entonces buscamos otra manera, dijo Martínez. Exploramos diferentes sectores. Negociamos con otras especies. No enviamos a uno de los nuestros a morir en un foso para el entretenimiento alienígena. La doctora Chan consultó unas especificaciones técnicas en su tableta. Las proyecciones económicas son claras, coronel. Sin los elementos de tierras raras de Kepler, nuestro programa de motores de fusión se estanca durante al menos 20 años. La nave colonial Anderson lleva 12,000 familias. La Williams y la Jackson llevan 15,000 más cada una. Esas personas llevan ya 6 meses en criosueño. No podemos mantenerlas congeladas indefinidamente mientras buscamos alternativas. Kate caminó hacia el ventanal y miró el planeta de abajo. Hay alguien que podría tener una oportunidad. Ambos oficiales la miraron con confusión. Martínez habló primero. Kate, no trajimos ningún especialista en combate. Esta es una misión diplomática. Nuestro destacamento de seguridad son buenos soldados, pero no son gladiadores. Bodega de carga 7, dijo Kate en voz baja. Criocápsula 12. La doctora Chan revisó su manifiesto rápidamente, y luego su rostro palideció. Almirante, no puede hablar en serio. El sargento de Estado Mayor Ryan Carter está siendo transportado para evaluación y tratamiento psicológico. El hombre sobrevivió a Próxima Centauri, pero no es estable. Sus informes de efectividad en combate están clasificados por encima de su nivel de autorización, terminó Kate. He leído su expediente completo, Lisa. Todo. Martínez se inclinó hacia adelante. Lo de Próxima Centauri fue hace 3 años. Carter y su escuadrón contuvieron a toda una flota de invasión Borton con nada más que armas ligeras y explosivos improvisados. Pero los informes oficiales decían que el trauma psicológico lo dejó no apto para el servicio regular. Kate se volvió para mirarlos. Los informes oficiales dicen muchas cosas. No dicen que Carter eliminó sin ayuda a 43 soldados de asalto Borton en combate cuerpo a cuerpo. No mencionan que convirtió una batalla perdida en una victoria estratégica al convencer a un comandante enemigo de que los humanos eran demasiado peligrosos para luchar. Y ciertamente no explican por qué la hegemonía Borton solicitó específicamente que nunca más fuera desplegado contra sus fuerzas. La sala quedó en silencio. La doctora Chan miraba su tableta, desplazándose por los archivos médicos. Su perfil psicológico muestra un severo estrés postraumático, pero también algo más. Los evaluadores notaron que sus instintos de combate habían evolucionado más allá de los parámetros humanos normales. Dijeron que se había convertido en algo nuevo, algo peligroso. Martínez añadió. Kate, el hombre apenas habla con nadie. Pasa la mayor parte del tiempo aislado. Los equipos de psicólogos ni siquiera pudieron obtener una evaluación completa porque no participaba en sus pruebas. Kate activó el intercomunicador. Puente, aquí la almirante. Inicien los procedimientos de reanimación para la criocápsula 12 en la bodega de carga 7. Almirante, llegó la respuesta, esa cápsula está marcada solo para transporte médico. ¿Está segura? Estoy segura. Haga que el Dr. Peterson supervise la reanimación. Quiero al sargento Carter consciente y funcional en 2 horas. Cerró el canal y se enfrentó de nuevo a sus oficiales. Sé que esto es un riesgo, pero a veces el riesgo es todo lo que nos queda. 2 horas después, Kate caminaba por los pasillos del Nuevo Horizonte hacia la bodega de carga 7. La nave se sentía diferente ahora, cargada de tensión. Se había corrido la voz entre la tripulación de que estaban reanimando al pasajero de la cápsula 12.
Todos conocían las historias sobre Próxima Centauri, aunque la mayoría de los detalles seguían siendo clasificados. La puerta de la bodega de carga se abrió con un suave siseo. En el interior, hileras de criocápsulas se alineaban en las paredes como ataúdes metálicos. La mayoría estaban vacías, pero algunas contenían suministros diplomáticos y equipo sensible. En el centro de la bodega, el Dr. Peterson estaba de pie junto a la cápsula 12, monitoreando los procedimientos de reanimación en una unidad médica portátil. ¿Cómo está, doctor?, preguntó Kate. Peterson, un hombre delgado con manos nerviosas, revisó sus lecturas de nuevo. Físicamente, está perfecto. El criosueño parece haber ayudado con algunos de sus indicadores de estrés. Pero, almirante, debo advertirle sobre su estado psicológico. El hombre que está a punto de conocer no es la misma persona que entró en esa cápsula. La tapa de la cápsula se abrió con un suave sonido neumático. En el interior, un hombre se sentó lentamente, sus movimientos cuidadosos y controlados. Ryan Carter parecía ordinario a primera vista, estatura media, cabello castaño, complexión promedio. Pero sus ojos contenían algo que hizo que el Dr. Peterson retrocediera involuntariamente. Carter miró alrededor de la bodega de carga con tranquilo interés, y luego se centró en Kate. Almirante Morrison, supongo. No me despertarían a menos que algo necesitara ser asesinado. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero Kate sintió el peso detrás de esas simples palabras. Sargento Carter, tenemos una situación que requiere sus habilidades particulares. Carter se levantó de la cápsula, moviéndose con una gracia fluida. Llevaba la ropa de dormir militar estándar, pero de alguna manera la hacía parecer un uniforme. Oí lo del desafío en la arena a través del monitor de reanimación. ¿Quieren que luche contra algún campeón alienígena por unos derechos de minería? Los Kronar han mantenido esos derechos durante décadas, explicó Kate. Su campeón nunca ha sido derrotado. Si no podemos acceder a los recursos del sector Kepler, todo nuestro programa colonial fracasa. Carter caminó hacia el ventanal y miró hacia Nexus Prime. Kronar. 2,5 metros de altura, armadura natural, garras como cuchillos. Vexar el imparable, 50 años invicto. Hablaba como si estuviera recitando una lista de la compra. El Dr. Peterson parecía confundido. ¿Cómo sabe todo eso? Me ocupo de saber sobre las cosas que podrían intentar matarme, dijo Carter sin darse la vuelta. La verdadera pregunta es por qué el almirante cree que puedo ganar. Kate se colocó a su lado junto al ventanal. Porque no estás luchando por deporte, sargento. Estás luchando por la supervivencia, por el futuro de nuestra especie en este sector. Y cuando los humanos luchan por la supervivencia, nos convertimos en algo completamente diferente. Carter asintió lentamente. Los Vortan aprendieron esa lección en Próxima. Pensaron que estaban luchando contra soldados. Resultó que estaban luchando contra depredadores que habían aprendido a usar herramientas. La pelea en la arena está programada para mañana, dijo Kate. ¿Necesita tiempo para prepararse? Carter finalmente se giró para mirarla. Sus ojos estaban completamente tranquilos, pero había algo moviéndose detrás de ellos que le recordó a Kate las profundas corrientes oceánicas. Almirante, me he estado preparando para esta pelea toda mi vida. Todo ser humano lo ha hecho. Simplemente no solemos admitirlo ante nosotros mismos. El Dr. Peterson se aclaró la garganta nerviosamente. Sargento, los escáneres médicos muestran que está en excelente condición física, pero sus perfiles psicológicos sugieren que estoy roto, terminó Carter. Doctor, lo que esos perfiles no muestran es que a veces las cosas rotas se vuelven más peligrosas, no menos. Una espada rota todavía puede cortar. Un soldado roto todavía puede ganar. Kate sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este no era el hombre que había entrado en criosueño hacía 3 años. Esto era algo nuevo, forjado por la violencia y el trauma en un arma que parecía humana, pero pensaba como algo completamente distinto. Hay una cosa más que debería saber, dijo Kate. Toda la galaxia estará observando esta pelea. Si pierde, la humanidad se convertirá en el hazmerreír. Si gana, nos convertiremos en algo que temerán. Carter sonrió por primera vez desde que despertó. No fue una expresión agradable. Almirante, el miedo es solo respeto con ropa de trabajo. Y ya es hora de que esta galaxia aprenda a respetarnos. La arena retumbaba con el ruido de 50,000 alienígenas que abarrotaban las gradas para lo que esperaban que fuera la pelea más corta de la historia galáctica.
La noticia del desafío humano se había extendido por Nexus Prime durante la noche, atrayendo a espectadores curiosos de todas las especies. La mayoría venía a presenciar lo que suponían sería una rápida ejecución disfrazada de combate. La almirante Kate Morrison estaba sentada en la sección diplomática, con las manos fuertemente agarradas a los reposabrazos de su silla. A su alrededor, dignatarios alienígenas susurraban y reían entre ellos. Las probabilidades de apuestas mostradas en pantallas holográficas mostraban números tan extremos que apenas se registraban. Nadie estaba dispuesto a arriesgar créditos por el humano. Esto es una locura, dijo el anciano diplomático, sacudiendo su cabeza cristalina. Su guerrero será asesinado en cuestión de minutos. ¿Por qué sacrificar una vida por algo que simplemente podrían comprar? Kate mantuvo la vista en el suelo de la arena. A veces el costo de la rendición es más alto que el costo de luchar. En las cámaras de preparación bajo la arena, Ryan Carter estaba sentado solo en un banco de metal. La habitación era pequeña y sin ventanas, diseñada para albergar a los guerreros antes de sus momentos finales. La mayoría de los luchadores pasaban este tiempo rezando, meditando o entrando en un estado de furia de combate. Carter simplemente se sentó en silencio, con la respiración lenta y regular. Un guardia cronar abrió la puerta y gesticuló con una de sus enormes garras. «Humano, es la hora. Vas a morir ahora». Carter se levantó sin prisa. Llevaba un sencillo uniforme de combate y botas, sin armas visibles. El guardia parecía confundido por su comportamiento tranquilo. La mayoría de los guerreros mostraban miedo o ira antes de enfrentarse a Vexar. Este humano parecía que iba a una reunión de rutina. El suelo de la arena estaba increíblemente caliente bajo los soles gemelos. La arena roja crujía bajo las botas de Carter mientras caminaba por el túnel de entrada. El rugido de la multitud lo golpeó como un muro físico, pero su expresión nunca cambió. Se movió por la arena con pasos firmes y medidos, sus ojos escaneando las paredes de la arena y las áreas de asientos con interés profesional. Sobre él, el anunciador flotante pulsaba con colores excitados. Ciudadanos de la galaxia, presencien este momento histórico. Por primera vez en 50 años, alguien se ha atrevido a desafiar la supremacía cronar, aunque esperamos que este desafío sea breve. La multitud estalló en carcajadas. Carter los ignoró por completo, caminando hasta el centro de la arena y quedándose quieto. Parecía pequeño y frágil bajo la enorme cúpula. Un solo humano rodeado por un océano de alienígenas hostiles. En el extremo opuesto de la arena, unas pesadas puertas comenzaron a abrirse con un chirrido. La risa se apagó cuando Vexar emergió de la oscuridad. El campeón cronar se movía como la violencia controlada hecha carne. Su estructura de 2,4 metros proyectaba largas sombras sobre la arena, y cada paso sacudía el suelo. Sus ojos amarillos se fijaron en Carter con un enfoque depredador, y sus garras rasparon contra sus costados blindados mientras flexionaba sus enormes manos. «Contemplad a Vexar, el imparable», gritó el anunciador. 50 años invicto, 300 victorias, el terror de 1000 mundos. Vexar levantó los brazos para reconocer el rugido de la multitud, y luego comenzó a caminar hacia Carter. Su paso era confiado, casi casual. Había aplastado a cientos de guerreros, y este humano blando no sería diferente. Su reputación se basaba en victorias rápidas y brutales que no dejaban ninguna duda sobre la superioridad cronar. Carter observó a Vexar acercarse con interés clínico. Notó la forma en que el campeón favorecía ligeramente su lado izquierdo, sugiriendo una vieja herida que no había sanado correctamente. Observó el ritmo de la respiración de Vexar, la posición de sus hombros, la forma en que sus garras se movían cuando caminaba. La información fluía en la mente de Carter y era procesada instantáneamente, construyendo un cuadro táctico que habría impresionado a cualquier estratega militar. En la sección diplomática, la doctora Lisa Chan monitoreaba la arena a través de sensores de alta potencia. Almirante, el ritmo cardíaco de Carter está disminuyendo. Sus indicadores de estrés están por debajo de los niveles normales de reposo. ¿Cómo es eso posible? El coronel Jaque Martínez se inclinó hacia adelante en su asiento. He visto eso antes en Próxima. Es como si apagara todo excepto lo que necesita para luchar. Algunos de los chicos lo llamaban hacerse fantasma. Cuando Vexar estaba a 6 metros de distancia, se detuvo y habló con una voz que se escuchó claramente en toda la arena. Humano, tienes coraje, pero el coraje no te salvará. Haré que tu muerte sea rápida si te rindes ahora.
Carter ladeó la cabeza ligeramente, estudiando a Bexar como un científico que examina un espécimen interesante. Has sido campeón durante 50 años. Así es. Ningún guerrero ha durado más de 10 minutos contra mí. Ese es tu problema, dijo Carter en voz baja. Los ojos de Bexar se entrecerraron. ¿Qué problema? Has olvidado cómo luchar contra alguien que no te tiene miedo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Entonces, la compostura de Bexar se resquebrajó ligeramente. Algo en el tono del humano, en su completa falta de miedo o respeto, tocó un nervio que no había sido tocado en décadas. Aprenderás lo que es el miedo, gruñó Bexar y cargó. El campeón Cronar se movió con una velocidad devastadora, su enorme cuerpo cubriendo la distancia en 3 poderosas zancadas. Su garra derecha se dirigió hacia la cabeza de Carter en un arco que habría decapitado a un oponente normal. La multitud contuvo la respiración, esperando ver el final de la pelea en el primer intercambio. Carter se movió. No fue una velocidad sobrehumana, sino algo mucho más peligroso, eficiencia perfecta. Mientras Bexar se comprometía con su ataque, Carter simplemente se hizo a un lado en el momento exacto necesario, dejando que la enorme garra pasara a centímetros de su cara. Cuando el impulso de Bexar lo llevó hacia adelante, Carter ya se estaba moviendo a su siguiente posición. La multitud guardó silencio. El golpe de garra de Bexar, que nunca había fallado en 50 años de combate, solo había encontrado aire. Bexar se giró, la confusión y la ira luchaban en sus rasgos reptilianos. Imposible. Nadie se mueve tan rápido. No me moví rápido, dijo Carter, rodeando lentamente al campeón. Me moví con inteligencia. Hay una diferencia. Bexar atacó de nuevo. Esta vez con ambas garras en un patrón cruzado que debería haber sido imposible de evitar. Carter se agachó, rodó por debajo del ataque y apareció detrás de Bexar. Mientras el campeón se giraba para seguirlo, Carter golpeó. No fue un golpe poderoso. El puño de Carter golpeó un grupo de nervios justo debajo de la axila izquierda de Bexar, un punto donde las placas de armadura natural no se superponían del todo. El golpe fue preciso, calculado y devastador. El brazo izquierdo de Bexar se entumeció al instante. La multitud ahogó un grito. En 3 siglos de combate en la arena, nadie había visto a Bexar recibir daño en los primeros intercambios de una pelea. Bexar rugió de dolor y furia, lanzando su garra derecha en un golpe salvaje. Carter ya se había ido, habiéndose movido en el instante en que su golpe aterrizó. Reapareció en el lado izquierdo de Bexar, ahora el lado débil del campeón, y golpeó de nuevo. Esta vez, golpeó un punto de presión en la pierna izquierda de Bexar. El poderoso Cronar tropezó, su pierna izquierda de repente poco fiable. Por primera vez en 50 años, Bexar se sintió vulnerable en combate. ¿Qué eres?, exigió Bexar, retrocediendo e intentando proteger su lado izquierdo. Carter continuó su lento círculo, sus movimientos fluidos y sin prisa. Soy un depredador que aprendió a usar herramientas. Y ahora mismo, tú eres la presa. En la sección diplomática, los alienígenas estaban sentados en un silencio atónito. El anciano diplomático se volvió hacia la almirante Morrison con ojos cristalinos muy abiertos. ¿Qué clase de guerrero es este? Se mueve como si pudiera ver el futuro. Kate mantuvo la vista en Carter, observándolo desmantelar sistemáticamente una leyenda. No está viendo el futuro. Lo está creando. Cada movimiento que hace Bexar, Carter lo planeó hace 3 movimientos. Bexar cargó de nuevo, la desesperación reemplazando su confianza anterior. Esta vez amagó con su garra derecha y golpeó con la izquierda, tratando de superar su herida con pura agresión. Carter leyó el amago fácilmente, se metió dentro del alcance de Bexar y golpeó el hombro derecho del campeón con precisión quirúrgica. Ahora ambos brazos de Bexar colgaban inútiles a sus costados. El poderoso campeón retrocedió tambaleándose, sus ojos amarillos muy abiertos con algo que nunca antes había experimentado, miedo. La arena se había convertido en una tumba. 50,000 alienígenas observaban en absoluto silencio cómo su campeón imbatible era desmantelado pieza por pieza por un humano que parecía aburrido con todo el proceso. Carter detuvo su círculo y se enfrentó a Bexar directamente. Puedes rendirte ahora. Te dejaré vivir. El orgullo de Bexar brilló una última vez. Nunca. Soy Bexar el imparable. No me rindo ante una presa. Carter suspiró, casi con tristeza. Entonces nunca entendiste contra qué estabas luchando.
Avanzó con el mismo ritmo pausado que había mantenido durante toda la pelea. Bexar intentó patear con sus enormes piernas, pero Carter atrapó el ataque y lo redirigió, enviando al campeón a estrellarse contra la arena. Antes de que Bexar pudiera recuperarse, Carter estaba detrás de él, con una mano posicionada precisamente en la base del cráneo del Cronar. «Este es un golpe mortal», dijo Carter en voz baja, su voz resonando en el repentino silencio. «Lo contengo porque luchaste con honor. Pero entiende esto, nunca tuviste una oportunidad. No desde el momento en que decidiste luchar contra un humano que había dejado de fingir ser civilizado». Carter presionó suavemente y Bexar se desplomó, inconsciente. Su sistema nervioso fue temporalmente desactivado por la presión sobre grupos de nervios críticos. La arena permaneció en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, Carter caminó hacia la salida, dejando al campeón caído detrás de él en la arena roja. El silencio en la arena se extendió como una respiración contenida. 50,000 alienígenas miraban la forma inconsciente de Bexar, yaciendo inmóvil en la arena roja. Su campeón imbatible, el terror de 1000 mundos, había sido derrotado por una criatura que habían descartado como débil y blanda. Lo imposible se había hecho realidad, y nadie sabía cómo reaccionar. Ryan Carter caminó lentamente hacia la salida de la arena, sus pasos el único sonido en el enorme espacio. Se movía con la misma eficiencia tranquila que había mostrado durante toda la pelea, como si derrotar a un campeón de 50 años fuera solo otro día de trabajo. La sangre de pequeños cortes en sus manos dejaba diminutas gotas en la arena tras él, la única evidencia de que había estado en combate. El anunciador flotante permanecía inmóvil sobre el suelo de la arena, su cuerpo de medusa parpadeando con colores confusos. Por primera vez en su larga carrera, se había quedado sin palabras. El guión para este momento nunca se había escrito, porque se suponía que este momento era imposible. En la sección diplomática, la almirante Kate Morrison soltó lentamente los reposabrazos de su silla. Sus nudillos estaban blancos por la presión, y su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. A su alrededor, dignatarios alienígenas estaban sentados en un silencio atónito, sus mentes luchando por procesar lo que habían presenciado. El anciano diplomático Ayari se volvió hacia ella con ojos cristalinos que reflejaban conmoción y algo cercano al miedo. «Almirante Morrison, ¿qué es exactamente su especie?» Kate mantuvo la voz firme, aunque por dentro sentía la misma conmoción que todos los demás. «Somos humanos. Nada más y nada menos». «No», susurró un masivo Tulan, su aparato de respiración trabajando a toda máquina. «Eso no fue natural. Ninguna criatura debería ser capaz de predecir el movimiento con tal precisión». Su guerrero luchó como si pudiera leer la mente de Bexar. La doctora Lisa Chan monitoreaba la arena con sus sensores, sus manos temblando mientras registraba los datos. «Almirante, los signos vitales de Carter durante la pelea fueron increíbles. Su ritmo cardíaco nunca superó los niveles normales de ejercicio. Sus hormonas del estrés de hecho disminuyeron durante el combate. Es como si luchar lo calmara en lugar de excitarlo». El coronel Jaque Martínez miraba fijamente el suelo de la arena, donde los equipos médicos trabajaban para reanimar a Bexar. «Lo vi luchar en Próxima, pero esto fue diferente. Más controlado, como si hubiera evolucionado desde entonces». En el suelo de la arena, los técnicos médicos Cronar trabajaban frenéticamente sobre su campeón caído. Bexar respiraba pero permanecía inconsciente, su sistema nervioso aún recuperándose del preciso golpe de Carter. El líder del equipo médico, un Cronar más pequeño con intrincadas marcas en su armadura, miró al anunciador flotante con evidente confusión. «El campeón vive», informó el médico a través de su dispositivo traductor. «Pero su sistema nervioso ha sido sistemáticamente desactivado». Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente dónde golpear para un efecto máximo con un daño permanente mínimo. Este nivel de conocimiento anatómico debería ser imposible para una especie alienígena. El anunciador finalmente encontró su voz. «Ciudadanos de la galaxia, hemos presenciado algo sin precedentes en los 300 años de historia de esta arena. Bexar, el imparable, ha sido derrotado. El guerrero humano reclama la victoria, y por derecho de combate, los derechos de minería del sector Kepler ahora pertenecen a la Federación Terrana». Una onda de sonido se movió a través de la multitud. No eran vítores ni abucheos, sino algo más primitivo, susurros de miedo e incertidumbre a medida que las implicaciones comenzaban a asimilarse. Si los humanos podían hacerle esto a los Cronar, ¿de qué más eran capaces?
Carter llegó a la salida de la arena y se detuvo, volviéndose para mirar a la multitud. Sus ojos recorrieron los miles de rostros alienígenas que lo miraban desde arriba. Por un momento, la arena volvió a estar perfectamente en silencio. Entonces Carter levantó la mano en un simple saludo, tan casual como un vecino saludando a alguien al otro lado de la calle. El gesto fue más aterrador de lo que cualquier rugido de victoria habría sido. Sugería que derrotar a su más grande campeón había sido tan fácil para él que podía tratarlo como una competencia amistosa. En la sección cronar de las gradas, los líderes militares se agrupaban en una discusión urgente. El general Crestor, mentor de Vexar y arquitecto del dominio cronar, hablaba en ásperos susurros con sus oficiales de Estado Mayor. «Reproduzcan las grabaciones de la pelea», ordenó Crestor. «Quiero que se analice cada movimiento». ¿Cómo predijo ese humano los ataques de Vexar? Un oficial subalterno activó una pantalla holográfica que mostraba la pelea desde múltiples ángulos. «General, mire esta secuencia. El humano se mueve antes de que Vexar se comprometa con su ataque. Es como si supiera lo que el campeón va a hacer antes de que el propio campeón lo sepa. Imposible. Ninguna especie tiene ese nivel de predicción de combate. Señor, hay algo más. El análisis por computadora muestra que el humano nunca usó su máxima velocidad o fuerza. Cada movimiento fue calibrado precisamente para lograr el resultado deseado con el mínimo esfuerzo. Se estuvo conteniendo durante toda la pelea. El general Crestor sintió que algo frío se asentaba en su estómago. ¿Está diciendo que podría haber ganado aún más rápido? Señor, el análisis sugiere que podría haber terminado la pelea en los primeros 30 segundos si así lo hubiera elegido. La extendió deliberadamente, posiblemente para estudiar las capacidades de Vexar. Las implicaciones golpearon a Crestor como un golpe físico. El humano no solo había derrotado a su campeón. Había jugado con él, lo había usado como un ejercicio de aprendizaje. La casualidad de todo ello era más insultante que cualquier grito de batalla podría haber sido. Al otro lado de la arena, en la sección diplomática Ayari, se estaban llevando a cabo conversaciones similares. La embajadora Trellana consultaba con sus asesores militares. Sus rasgos cristalinos reflejaban una creciente preocupación. Nuestras computadoras de combate no pueden modelar el estilo de lucha del humano, informó su estratega jefe. Parece basarse en principios que no entendemos. Ataca los sistemas nerviosos en lugar de las estructuras musculares. Usa la precisión en lugar del poder. Es un enfoque completamente diferente del combate. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra propia seguridad?, preguntó Trellana. Desconocidas, embajadora. Pero si este humano es representativo de las capacidades de su especie, entonces todas las suposiciones militares que hemos hecho sobre el equilibrio de poder galáctico pueden estar equivocadas. En la sección C por IT, los observadores insectoides chasqueaban sus mandíbulas en patrones rápidos y nerviosos. Sus ojos compuestos habían registrado cada detalle de la pelea, y su análisis era igualmente inquietante. El humano lucha como un cazador, zumbó el comandante Cistay a sus subordinados. No como un guerrero que busca la gloria o el territorio, sino como un depredador que busca comida. Eficiente, paciente, letal. Nuestros guerreros entrenan para el honor y el coraje. Este humano entrenó para matar. Abajo, en la arena, Carter finalmente desapareció en el túnel de salida. La multitud comenzó a agitarse, estallando conversaciones en docenas de idiomas mientras los alienígenas intentaban dar sentido a lo que habían presenciado. Las computadoras de apuestas se habían colapsado, incapaces de procesar probabilidades que se habían calculado como imposibles. La almirante Morrison activó su comunicador. Sargento Carter, por favor, preséntese en el transbordador diplomático. Necesitamos partir hacia el nuevo horizonte inmediatamente. La voz de Carter regresó, calmada y firme. En camino, almirante. Misión cumplida. Mientras la multitud comenzaba a salir de la arena, la noticia ya se estaba extendiendo por la galaxia a través de las redes de comunicación más rápidas que la luz. En cuestión de horas, todos los principales comandos militares sabrían que la humanidad había producido un guerrero capaz de derrotar al campeón Cronar. En cuestión de días, las agencias de inteligencia de todo el espacio conocido estarían solicitando toda la información disponible sobre las capacidades de combate humanas. La hegemonía Vortan, los antiguos enemigos de la humanidad de Próxima Centauri, recibieron la noticia con particular interés. En sus salas de guerra, los generales estudiaron las grabaciones de la pelea y recordaron sus propios encuentros con las fuerzas humanas.
Los recuerdos no eran agradables. El general Borach, que había comandado la invasión de Próxima, observó las grabaciones de la arena con creciente inquietud. Este humano lucha como el de Próxima. La misma eficiencia, la misma falta de implicación emocional en la violencia. Quizás sea el mismo humano, general, sugirió su ayudante. La expresión de Borach se ensombreció. Si la humanidad está produciendo en masa guerreros como este, entonces nuestra evaluación previa de su nivel de amenaza fue peligrosamente inadecuada. Emitan nuevas órdenes a todos los comandantes. Los territorios humanos deben ser evitados a menos que sea absolutamente necesario. Y si el contacto se vuelve inevitable, se autoriza la fuerza máxima desde el primer momento del enfrentamiento. De vuelta en Nexus Prime, la arena finalmente estaba vacía, excepto por los equipos de limpieza que retiraban la arena manchada con la sangre de Vexar. El campeón Kronar había sido llevado a un centro médico donde los doctores trabajaban para reparar el daño en su sistema nervioso. Se recuperaría, pero su reputación nunca sanaría. En una sala médica privada, Vexar recuperó la conciencia lentamente. Sus ojos amarillos se abrieron para encontrar al general Crestor sentado junto a su cama, la expresión del anciano Kronar sombría. «¿Cómo te sientes, mi estudiante?», preguntó Crestor. Vexar intentó sentarse, pero sus miembros aún temblaban por el daño nervioso. Como si me hubiera alcanzado un rayo. «General, ¿qué era ese humano? ¿Cómo sabía exactamente dónde golpearme?». Crestor guardó silencio por un largo momento. «Creo que acabamos de encontrar algo nuevo en la galaxia. Una especie que ha convertido la evolución misma en un arma. El humano no te derrotó con fuerza o velocidad superiores. Te derrotó con una comprensión superior del combate como ciencia. ¿Podré volver a luchar?», preguntó Vexar. «Físicamente, sí. ¿Pero mentalmente?». Crestor negó con la cabeza. «Fuiste vencido por algo que creías que era una presa. Eso lo cambia todo. La arena nunca volverá a ser la misma para ti». Vexar cerró los ojos, recordando la expresión tranquila del humano mientras desmantelaba sistemáticamente 50 años de invencibilidad. «No estaba luchando por deporte u honor, ¿verdad?». «No», dijo Crestor en voz baja. «Estaba cazando. Y acabamos de aprender que así es como los humanos ven al resto de la galaxia». 3 días después de la pelea en la arena, la galaxia había cambiado. Las noticias viajaron rápido a través de las redes de comunicación más rápidas que la luz, llevando grabaciones de la derrota de Vexar a cada mundo civilizado. Los comandantes militares estudiaron el metraje fotograma por fotograma, tratando de entender cómo un pequeño humano había hecho que su mayor campeón pareciera indefenso. La respuesta que encontraron los aterrorizó más de lo que podría hacerlo cualquier flota de invasión. En el puente del Nuevo Horizonte, la almirante Kate Morrison leía los informes que llegaban del Comando de la Tierra. Todas las principales potencias alienígenas se habían puesto en contacto con la Federación Terrana a las pocas horas de la victoria de Carter. Algunas ofrecían acuerdos comerciales. Otras solicitaban cooperación militar. Unas pocas exigían explicaciones sobre las capacidades de combate humanas que la Tierra no estaba dispuesta a proporcionar. «Almirante», dijo la doctora Lisa Chan, levantando la vista de su consola de comunicaciones, «estamos recibiendo mensajes prioritarios de 12 especies diferentes. Los Ayari quieren establecer relaciones diplomáticas formales de inmediato. Los Tulan ofrecen asociaciones comerciales exclusivas. Los Cebrites piden cooperación militar contra sus conflictos fronterizos». El coronel Jaque Martínez revisaba los informes de inteligencia militar en su tableta. «Se pone más interesante. La hegemonía Vortan ha emitido nuevas órdenes permanentes para evitar por completo el espacio humano. El Imperio Kronar ha retirado 3 flotas de batalla de las operaciones de expansión y las ha redesplegado en posiciones defensivas alrededor de sus mundos centrales». Kate asintió sombríamente. Había esperado esta reacción, pero la velocidad la sorprendió. «¿Y el sargento Carter?». De vuelta en criosueño, informó la doctora Chan. Dijo que la misión estaba completa y solicitó ser congelado de nuevo para el transporte de regreso a la Tierra. Los escáneres médicos muestran que no sufrió heridas significativas en la pelea. ¿Dijo algo más sobre la pelea? Martínez se desplazó por sus notas. Mencionó que Vexar luchó exactamente como esperaba. Sin sorpresas. Parecía casi decepcionado de que el campeón Kronar no hubiera presentado un desafío mayor. En Nexus Prime, el panorama político estaba cambiando rápidamente. La arena que había determinado las estructuras de poder galácticas durante siglos ahora parecía obsoleta.
Si los humanos podían producir guerreros capaces de derrotar a cualquier campeón, entonces todo el sistema de resolución de disputas basado en el combate carecía de sentido. En la embajada Cronar, el general Crestor se reunió con representantes de las otras potencias principales. La sala estaba tensa, llena de especies que habían sido rivales durante generaciones, pero que ahora se enfrentaban a una preocupación común. Los humanos habían demostrado capacidades que amenazaban la comprensión de todos sobre el poder militar. Debemos discutir la situación humana, comenzó Crestor, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a ser temido. Un humano derrotó a nuestro mayor campeón. Necesitamos saber si este individuo era excepcional o si todos los humanos poseen tales habilidades. La embajadora Trellana de los Ayari habló con cuidado. Nuestra inteligencia sugiere que los humanos han estado en guerra constante durante toda su historia evolutiva. A diferencia de nuestras especies, que desarrollaron la civilización a través de la cooperación, los humanos parecen haberla desarrollado a través del conflicto. Un asesor militar Tulan jadeó a través de su aparato de respiración. Nuestro análisis de los registros históricos humanos muestra una innovación militar continua durante miles de años. Han convertido la guerra en una ciencia, desarrollando nuevas tácticas y tecnologías a un ritmo que supera a cualquier especie conocida. El comandante Cistai de los Zebrites chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. El humano que luchó contra Vexar no mostró ninguna implicación emocional en el combate. Trató la violencia como un problema técnico a resolver de manera eficiente. Esto sugiere un nivel de adaptación psicológica a la guerra que no tiene precedentes. El general Crestor revisó los datos en su tableta. Nuestro análisis psicológico de las grabaciones de la pelea indica que el humano no luchaba por la gloria, el territorio o los recursos. Simplemente estaba ejecutando una misión con la misma inversión emocional que uno podría tener al reparar maquinaria. Esto es lo que más me preocupa, dijo Trellana, sus rasgos cristalinos reflejando preocupación. La mayoría de las especies luchan por razones emocionales: honor, venganza, territorio, supervivencia. Las emociones se pueden predecir y explotar. Pero si los humanos tratan la guerra como una mera resolución técnica de problemas, entonces nuestras estrategias militares tradicionales se vuelven inútiles. En toda la galaxia, se estaban llevando a cabo reuniones similares. La revelación de que los humanos podrían ser guerreros natos estaba obligando a cada comando militar a reconsiderar sus evaluaciones estratégicas. Especies que nunca se habían preocupado por la expansión humana estaban solicitando de repente informes de inteligencia detallados sobre las capacidades militares terranas. En la Tierra, en los búnkeres subterráneos del Comando Militar, la general Patricia Wells revisó el metraje de Nexus Prime por 100ª vez. Como una de las pocas personas con acceso completo a los archivos clasificados del sargento Carter, entendía las implicaciones mejor que la mayoría. Carter actuó exactamente como se predijo, dijo a su personal durante una sesión informativa clasificada. Su perfil psicológico indicaba que un trauma extremo había desbloqueado instintos de combate que la mayoría de los humanos mantienen reprimidos. La pelea en la arena confirma que nuestros soldados más dañados podrían ser, en realidad, nuestras armas más efectivas. El coronel Steven Hayes, psicólogo militar jefe de la Tierra, consultó sus notas. General, tenemos otros 47 soldados con perfiles psicológicos similares resultantes de situaciones de combate extremas. Si el rendimiento de Carter es representativo, es posible que hayamos creado accidentalmente una nueva clase de guerrero. La pregunta es si esto es replicable, dijo Wells. ¿Podemos entrenar a los soldados para que alcancen el nivel de Carter, o requiere el trauma específico que experimentó en Próxima Centauri? Desconocido, general. Pero los análisis iniciales sugieren que los humanos tienen ventajas evolutivas en la guerra que nunca reconocimos por completo. Nuestro reconocimiento de patrones, pensamiento táctico y adaptación psicológica a la violencia parecen ser muy superiores a los de otras especies conocidas. Mientras tanto, en una estación de investigación militar en el sistema solar exterior, los científicos estudiaban grabaciones de técnicas de combate alienígenas recopiladas durante décadas de observación. La comparación con la doctrina militar humana era reveladora e inquietante. El Dr. Robert Kim, jefe del equipo de investigación de xenobiología, presentó sus hallazgos a una junta militar clasificada. Caballeros, hemos estado enfocando esto de manera incorrecta. Asumimos que las civilizaciones más avanzadas serían naturalmente mejores en la guerra, pero la evidencia sugiere lo contrario. Activó pantallas holográficas que mostraban imágenes de combate de varias especies alienígenas. La mayoría de las civilizaciones galácticas evolucionaron más allá de la necesidad de una guerra constante en una etapa temprana de su evolución.
Luchan por objetivos específicos usando tácticas establecidas. Tienen reglas, códigos de honor y patrones predecibles. La pantalla cambió a imágenes militares humanas. Los humanos, por el contrario, han estado perfeccionando la guerra durante milenios. Desarrollamos la civilización a pesar del conflicto constante, no porque lo evitáramos. Cada innovación militar humana fue probada en combate real contra otros humanos que estaban igualmente motivados para sobrevivir. La general Wells se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que nuestra historia de guerra es en realidad una ventaja? Más que una ventaja, general. Nos ha convertido en algo único en la galaxia. Mientras que otras especies aprenden a luchar, los humanos aprenden a ganar. Hay una diferencia fundamental. De vuelta en Nexus Prime, las consecuencias políticas de la victoria de Carter continuaron extendiéndose. El Imperio Cronar, que había mantenido la supremacía galáctica a través del poderío militar, se encontraba en la posición sin precedentes de buscar alianzas defensivas. Especies que nunca habían sido consideradas amenazas militares estaban reevaluando de repente sus relaciones con la humanidad. En sus aposentos privados, Bexar estaba sentado solo. Su enorme cuerpo encorvado sobre las grabaciones de su derrota. Sus heridas físicas habían sanado, pero su confianza seguía destrozada. Durante 50 años, había sido la encarnación de la superioridad cronar. Ahora era la prueba viviente de que los humanos eran algo que la galaxia nunca antes había encontrado. El general Crestor entró en la cámara, su expresión grave. Mi estudiante, se te ha solicitado que testifiques ante el Consejo Militar Galáctico. Quieren tu evaluación de las capacidades de combate humanas. Bexar levantó la vista con ojos cansados. ¿Qué puedo decirles que las grabaciones no muestren? El humano luchó como si la guerra fuera una ciencia que había dominado. Cada movimiento que hice, él ya lo había anticipado. Cada fortaleza que poseía, él había encontrado una manera de contrarrestarla. El Consejo necesita saber si todos los humanos poseen tales habilidades. Bexar guardó silencio por un largo momento. General, durante la pelea, miré a los ojos del humano. Lo que vi allí no fue la emoción de la batalla o la satisfacción de la victoria. Vi cálculo. Cálculo frío, preciso y eficiente. Si eso es representativo de su especie, entonces no estamos tratando con guerreros. Estamos tratando con depredadores que han aprendido a usar herramientas. 3 meses después, los efectos de la pelea en la arena habían remodelado la política galáctica. Las rutas comerciales fueron renegociadas. Las alianzas militares fueron reestructuradas. Varios conflictos menores se resolvieron mediante la negociación en lugar del combate, ya que las especies se volvieron reacias a arriesgarse a enfrentar una intervención humana. La Federación Terrana se encontró en la inesperada posición de ser cortejada por civilizaciones que previamente los habían ignorado. El programa de expansión colonial de la Tierra recibió los fondos que necesitaba, y los derechos de minería del sector Kepler demostraron valer mucho más de lo que nadie había anticipado. Pero quizás el cambio más significativo fue psicológico. La galaxia había aprendido que la humanidad no era solo otra especie buscando su lugar entre las estrellas. Eran algo nuevo y potencialmente peligroso. Evolucionaron en un mundo donde solo los más efecti